Agradezco a nombre de la audiencia de alcaldes y gobernadores que el diputado Paulo García, por cierto, vocero de la bancada de Morena, haya aceptado esta charla. Señor legislador, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gustavo, encantado, bienvenido al Congreso. Oye, y digo señor, para subrayarlo, eres un chamaco, ¿qué edad tienes? 29 años. 29 años. Sí, desde chico muy interesado en temas políticos. No tengo familia en la política, ni mucho menos. A nosotros nos politizó, pues, el movimiento del presidente López Obrador. Me llevaba mi abuelo a las marchas cuando era yo un niño. En aquel entonces, contra el fraude del 2006, el tema postelectoral, ahí pues me cambió la vida. Oye, y esto es interesante porque, por ejemplo, estábamos acostumbrados que te echaba un lazo el padrino político. En tu caso, entraste, tocaste puertas y ahora eres diputado. Es un caso interesante de cómo fuiste accediendo, así como la vida empresarial, que uno empieza desde abajo y llega a ser el director, ¿no? Pero aquí es interesante tu comentario, ¿sí? Gracias, Gustavo. Pues mira, yo creo que nuestro movimiento ha sido muy generoso con las juventudes. Es un partido joven en sí mismo. El registro oficial lo recibió en 2014. Estamos hablando que en 10 años pues, revolucionó el tablero político del país y nos permitió a varios compañeros de mi generación y de años parecidos, pues la oportunidad de tener responsabilidades políticas muy importantes desde muy jóvenes, ¿no? Pues lo que hubo desde el principio es una necesidad de construir cuadros políticos. Entonces, pues creo que Morena ha sido, insisto, generoso y nos ha permitido a jóvenes pues tener desde muy chicos responsabilidades importantes. ¿Tú eres de qué distrito? Yo soy de Coyoacán, del distrito 30, de la zona oriente de Coyoacán, pero trabajamos pues todos los temas de Coyoacán. Oye, permíteme decir, es un distrito campechaneado donde están los Culhuacanes, pero también gente de las clases medias que pues votan casi siempre en contra de Morena, ¿no? Sí, ha sido, pues fue una elección, pues eso, muy en clave de clase. Las zonas residenciales votaron de manera masiva. Son panistas, ¿no? Por el PAN, sí. Tuvimos un respaldo enorme, yo siempre lo voy a agradecer de las zonas populares a nuestro movimiento, que ese fenómeno en alcaldías como Coyoacán, que es predominante en las zonas residenciales, permitió pues que gente que aunque tenía una muy mala evaluación al frente de la alcaldía, como es el caso de la administración actual, pues podía revalidar el gobierno. Entonces creo que fue una elección más en clave nacional, pero al final es interesante lo que pasa en Coyoacán. Cuando iba Clara Brugada a Coyoacán, que controlaba para ustedes la oposición, ¿cómo recibieron a esta señora que venía de Iztapalapa, que hablaba de las utopías? Una gente dice, ¿qué carajos es eso, no? Fíjate, Gustavo, es interesante, pero mi distrito justo es el que colinda con Iztapalapa, y en las zonas que son frontera, limítrofes. ¿La conocen bien? Sí, y me decían algo interesante, que de este lado, por ejemplo, no había iluminación, y del otro lado sí. Entonces hasta les picaba la cresta en el orgullo coyoacanense de decir, pues ya está mejor Iztapalapa que Coyoacán, ya está más iluminado, hay servicios. Lo básico, además, que tienen que hacer las alcaldías, Gustavo, pues estaba atendiendo de ese lado y de acá, ¿no? Claro. Oye, Pablo, y también me sorprende mucho que te eligen el vocero. Sí. Ahí hay santones de la política, ya fueron muchas cosas, están cercanos, pues hay que decirlo, a la presidenta de la República, a Clara Brugada, ya fueron algunos jefes delegacionales o alcaldes, y escogen un chamaco para que se presente ante los medios. Está interesante el tema, ¿no? Chiquito pero picoso. Exacto. No, yo agradezco mucho la generosidad de la bancada. Es una gran bancada, hay gente con mucha trayectoria, hay gente que ha marcado la diferencia en la política de la ciudad y pues bueno, tenemos todas y todos una responsabilidad muy importante, cada quien tiene en sus comisiones, en los trabajos en los que está al frente, tenemos un gran equipo en la coordinación, con la diputada Xochitl, con Brenda. Hoy el Congreso lo conduce una compañera del movimiento como Marta Ávila y pues la bancada tuvo bien de encomendarme estas tareas, entonces estaremos dando la batalla en los medios de comunicación. ¿Cómo calificas el arranque? Acaban de empezar hace unas horas, digamos, ¿no? Pero de esta legislatura, después de las vacaciones, estuvo muy tenso las fiestas decembrinas por todo lo que se aprobó aquí, trascendentalmente histórico, pero ¿cómo calificas el inicio? Bueno, hemos estado arrancando ya un nuevo periodo, hay varios temas pendientes que empujar, tenemos designaciones pendientes, ya ayer
se trascendió que llegó la terna de la Fiscalía en materia de delitos electorales, la Fiscalía de Servicios Públicos. Solo se llaman fiscalías especializadas, exactamente, ¿no? Que también se nombran por las 2/3 partes. Tenemos pendiente el nombramiento ayer tomó protesta el comité de selección que va a elegir al director del Instituto de Planeación o directora. Entonces hay nombramientos importantes pendientes, está el nombramiento pendiente de la Secretaría de la Contraloría. Ahora, cuando tienen mayoría arrolladora, es decir, de 66-46, pues no ocupas mucho a la oposición. ¿Van a consultarlos? No, o ya está decidido, ya tienen instrucción de la jefatura de gobierno de quién es y pues ya nada más es un mero trámite. Mira, yo creo que la coordinadora ha tenido un papel, la verdad, muy generoso con la oposición. Ha escuchado, ha articulado, ha trabajado en conjunto. Sí hay la visión de convencer y no vencer, ¿no? Que es lo que yo como resaltaría nuestro trabajo en este arranque. Desde luego que hay cosas en las que la oposición dice, pues es que no tomas en cuenta mis comentarios, pero son cosas que de manera muy clara la gente nos lo marcó en las urnas, que es, por ejemplo, el tema de la elección judicial. La oposición quería matizar, quería cambiar, quería diluir, descafeinar la reforma, y eso pues no lo vamos a permitir. Además, si se le cambiaba una coma, pues ya no pasaba, ¿verdad? Sí, claro, y además, pues eso, la gente nos dio un mandato. Yo lo viví en las calles, ¿no? Tocando la puerta como candidato de Morena. Podías generar empatía, pues sí, me caíste bien, muchacho, pero yo te estoy dando la confianza para que saques adelante la agenda del Plan C. O sea, esto que dicen de mandato de las urnas, es decir, a nadie se engañó, lo venían planteando en campaña, ¿no? Sobre todo la reforma judicial, yo te diría, Gustavo, de todas las reformas que estamos haciendo, que son varias, la más conocida es la reforma judicial. Entonces, quien se diga sorprendido de que estamos impulsando eso de manera prioritaria, pues yo creo que no sé en qué país vivió el último año. ¿Cómo es la relación de la bancada mayoritaria con la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Van a su oficina, ella los invita a desayunar, hay contacto en un grupo de WhatsApp? ¿Cómo es esta relación? Una gran relación. Mira, creo que todos los que tenemos responsabilidades políticas en la Cuarta Transformación, pues tenemos claro que antes de nuestros encargos está el proyecto. Entonces, aunque ella tiene una tarea enorme, y nosotros otra, pues empujamos pues para el mismo carril y vamos para el mismo lado. Entonces tenemos la mejor de las relaciones con la jefa de gobierno, con su gabinete que hemos estado viendo en los últimos días, secretario por secretario. Al final también, más allá del trabajo legislativo, pues tenemos una responsabilidad en territorio. ¿Qué puede esperar el chilango capitalino defeño e inclusive quien vive en la periferia, en el Estado de México, por ejemplo, en Morelos, en Querétaro, que colinda con la ciudad capital, de una bancada mayoritaria? Es decir, muchos años las legislaturas no avanzaban porque no había acuerdos, nada más se pelean como perros y gatos. Pero la gente quiere seguridad, quiere agua, quiere movilidad y puedo continuar con la lista. Pero si ya hay mayoría, 46 de 66, pues que se convierta en políticas públicas. Puede estar tranquila la gente que esta legislatura con Clara Brugada, con el señor Cravioto, con sus alcaldes, va a haber una transformación total para su bien. Totalmente, y es muy interesante lo que dices, Gustavo. Yo creo que hay quien extraña todavía esos congresos divididos, además que hacían show de las diferencias en tribuna, y por debajo todos eran amigos y se ponían de acuerdo en lo Sí, se iban a comer el fin de semana, se invitaban a sus ranchos el fin de semana. Y se pusieron de acuerdo con el Pacto por México y pues casualmente las medidas más lascivas para la gente, las que causaban un impacto en su bolsillo, las que lastimaban la economía familiar, la seguridad, ahí sí había unanimidad, y en los temas donde realmente tenía que pelearse los derechos de la gente, no había condiciones y números para que pasaran las leyes. Eso cambió, pues la gente nos dio una mayoría muy clara. Obviamente eso implica una responsabilidad de vuelta, de que estemos a la altura y vamos a seguir trabajando de la mano con la jefa de gobierno y con la gente. Dime algo, ¿esta legislatura se le va a calificar por su productividad en número de discusiones, minutas, puntos de acuerdo, leyes, modificaciones, o en la calidad de esa legislación, repito, sí, para que le ayude a la gente? ¿Es cuantitativo o es cualitativo o cuantitativo? Yo creo que se tiene que combinar ambas.
pero lo más importante es que sean buenas leyes. Sí. Además, yo te diría, no solo lo que pasa aquí adentro, de las puertas de Donceles hacia adentro, sino también el papel que tengamos en nuestros territorios. Al final se olvida, pero los diputados pues no es que sea un funcionario ahí encerrado, es un representante popular, tiene que ser un portavoz de lo que pasa en las comunidades. Si en tu distrito, en las colonias no hay agua, pues es una vergüenza que no hagas lo mínimo para que pueda resolverse la situación, llamar al secretario de gestión del agua, en fin, eso es importante. Y de que se presentan iniciativas, que la gente tenga claro que así es. Nuestro grupo parlamentario en el primer periodo ordinario presentó más de 400 iniciativas. 400. Sí. ¿Y la oposición? La oposición, no tengo el dato, te lo consigo, pero pues te puedo garantizar que nuestra bancada y nuestro bloque es por mucho el que más ha ¿Iniciativas de la oposición se han aprobado? Hasta el momento y no muchas tampoco de nuestro grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque priorizamos, ¿qué fue lo que hicimos en el primer periodo ordinario? Aprobar las reformas del Plan C. Yo creo que hemos tenido, como te decía Gustavo, el arranque legislativo más transparente de la historia. ¿Qué fuimos a hacer? A sacar adelante lo que salimos a decir en campaña. La reforma al Poder Judicial, la desaparición de la burocracia dorada, sacar adelante también la iniciativa en materia de bienestar animal. En fin, son más de 15 iniciativas constitucionales y leyes secundarias las que se han aprobado. Ahora, ¿cómo trabaja un legislador local? Estamos en la calle de Donceles, sí. Muy cerca del antiguo Senado de la República, la Correcto. casona de Jicotencatl, y caminando pueden llegar al Zócalo capitalino. Sí. Pero, ¿dónde trabajan? Entiendo que la Cámara de Diputados local es muy pequeña, yo diría hasta incómoda, pero ¿dónde despachan, dónde trabajan y dónde se reúnen las distintas comisiones? Efectivamente, el recinto oficial es el de Donceles y Allende, que más es un recinto histórico, fue la sede del Poder Legislativo Nacional. Sí, la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Correcto, Sí. Correcto. Durante una buena cantidad de décadas, de 1911 hasta finales de los 70. Entonces pasaron cosas muy históricas aquí, el decreto de la expropiación petrolera, en fin, es un recinto muy bello, histórico, pero pues efectivamente hay otras tareas que despachar. Cada diputado tiene un módulo de atención en su territorio. Entonces, Es una oficina, pues. Es una oficina Ahí del la gente, Congreso. oye, el agua, la seguridad, Sí, a mí me sí, prometió y ya se hace Es loco la el oficina diputado. del Congreso Ajá. Sí. y hay que ir, hay que estar. También tenemos oficinas en el Zócalo de la ciudad, ahí frente a la mera plancha del Zócalo. Que es el Palacio del Antiguo Ayuntamiento donde despacha Clara Brugada. Enfrente, Enfrente. Más bien enfrente Palacio Nacional, a un costado del Palacio del Ayuntamiento. Correcto. Ahí donde están las joyas y eso, arriba es un edificio del Y Congreso. aquí hay una oficina con una secretaria Esa que es recibe sus llamadas. Esa es nuestra oficina propiamente. Y pues mira, Gustavo, la mejor oficina son las calles. Yo siempre digo, ¿cuál es el mejor antídoto para que los diputados no presenten ocurrencias y cosas extrañas? Que estén en contacto con la comunidad. Ahí es donde, ahí es quien te marca la agenda. Oye, no hay agua, oye, el espacio público está tronado, está privatizando los espacios, está ocurriendo esto, lo otro. La verdad es mucho más fácil construir una agenda legislativa cuando tienes contacto. Y además tú vives ahí, es decir, vives Sí. los problemas, padeces los problemas que tiene cualquier otro coyoacanense, por citar este ejemplo. Claro, obviamente. Y no hay Porque mejor. muchas pues, veces que- cuando había regente, vivías en Bosques de las Lomas y te mandaban de alcalde de Ixtapalapa o de delegado de Ixtapalapa, ¿no? Sí, no, yo creo que ningún representante popular o gobernante pues puede trabajar bien si no conoce su territorio, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la mejor oficina pues, son las calles. ¿Tú crees que la gente esté contenta con lo que está pasando? ¿Tú lo llamas transformación, Sí. proceso, cambio? ¿Crees que la gente esté cada día más consciente de lo que está pasando en la ciudad? Yo creo que de manera abrumadora la gente quería ya un nuevo régimen político en el país. La doctora Claudia Datos del Financiero, la última encuesta que salió hace unos días, 80% de aprobación. La jefa de gobierno, Clara Brugada, está encima del 70% de aprobación. Entonces, obviamente hay cosas que mejorar y hay mucho que hacer en el país y en la ciudad. Somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad, pero sí ves lo que hay del otro lado y la oposición está en la lona, ¿no? Claro. Algo que quieras agregar, diputado García, y que no te haya preguntado este reportero. No, pues solo enviarle un saludo a la gente, en particular a la gente de Coyoacán, decirles que estamos trabajando muy fuerte porque llegue la transformación también a Coyoacán, que hay mucho que hacer, hay mucho que revisar y que tengan la claridad de que toda la bancada está trabajando porque salga adelante el programa que fuimos a presentarle a la gente en la campaña de nuestra jefa de gobierno. Diputado, gracias por esta charla. Gusto Gustavo, saludarte. a la hora. Continuamos, es el vocero de Morena
en el Congreso capitalino. Continuamos.